Jóvenes, por favor, alguien que me dicte el enunciado del segundo ejercicio. Chicos, alguien que me dicte el enunciado del segundo ejercicio, por favor. Dice, se hizo una prueba de consolidación en una muestra saturada de arcilla glacial en un anillo circular con una altura de 3.8 centímetros y un área de 90.18 centímetros cuadrados. La muestra pesó 645 gramos al principio de la prueba y 427. Díctame los datos más suaves. La altura del anillo son 3.8 y el área de la muestra es ¿cuánto? Área de 90.18 centímetros cuadrados. Ok. ¿Qué más? El peso inicial es de 645. Gramos, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Y el final de 477.8. Ok. ¿Qué más dice? El peso específico relativo del sólido fue de 2.74 Ok. y se le hizo un incremento de carga de 1000. 1000 minutos, durante Sí, 1000 minutos. Ujú. y ¿Qué luego más está la dice? tablita de las lecturas. Ah, ok. Entonces, qué dice? ¿Cuáles son las variables que aparecen en la tablita? Está presión, lectura del cuadrante. Ujú. eh, Primero inicia con las de cero. Obviamente la de lectura del cuadrante también es cero. Luego está 0.0649 en la presión. Ujú. Y la lectura del cuadrante dio 178. Ok, díctame otra, por favor. Uno. 0.129. Ah, o sea que aquí me Cero falta punto- aquí me falta un cero entonces. 0.0649. Exactamente. Y aquí vendría 0.100, ¿qué? 29. Y aquí en la lectura del cuadro. 279. Ok, vamos a hacerlo con esas dos y ya con esas dos yo les explico lo que, lo que necesito explicarles. Después me recuerdan que hay otro, creo que el 4, que también tengo que explicarles algunas cosas para que no tengan ningún problema. Listo, entonces, antes de proceder a la parte matemática de este problema, me interesa más que entiendan la parte física del mismo. ¿Listo? Entonces, imaginemos que lo que tengo que... hay como un eco, ¿no? ¿O escuchan bien o escuchan como un eco? Se escucha bien. Ok, vale. Entonces, imaginemos que físicamente, ¿cómo es eso? Nosotros tenemos una muestra. Voy a dibujarla más grande. Nosotros tenemos una muestra que esa muestra es redonda, es un cilindro. O sea, el área transversal es redonda. Entonces tenemos un cilindro. Listo. Recordemos que algo importante que mencionaron fue que la muestra está saturada. Si esa muestra está saturada, eso quiere decir que esa muestra no tiene aire, solamente tiene una fase sólida, ¿sí? Y tiene una fase líquida.
que es agua. ¿Listo? Esas son las dos fases que tiene ese suelo. Y que nosotros lo que vamos a hacer en este ensayo es colocarle una presión a través del consolidómetro, y esa presión lo que va a hacer es que el agua se vaya parchando de la muestra. Se va a salir una parte del agua, se va a salir de la muestra. ¿Listo? Si la muestra la vemos en dos dimensiones, como aprendimos las relaciones volumétricas y gravimétricas, la veríamos de esta forma. Pero realmente lo que está pasando es de esta forma. ¿Listo? Y cuando hacemos las relaciones gravimétricas y volumétricas, lo que hacemos es disponer en función de sus densidades los materiales que tiene esa muestra. Por eso colocamos el sólido, que es lo que más pesa, en la parte inferior, y en la parte superior colocamos lo que menos pesa dentro de esta muestra, que es el agua. Si tuviéramos aire, estaría en la parte superior por encima del aire. Entonces, en esta muestra que yo tengo acá, digamos que lo negro es el sólido y voy a tener agua. ¿Sí? Voy a tener que todos los poros están llenos de agua. ¿Sí? Pero para una mejor comprensión de lo que ocurre en el ejercicio, no voy a hacer ese dibujo de la manera en que en la naturaleza está. En la naturaleza la muestra tiene una disposición de los poros en forma aleatoria, y entonces el agua se ve así como yo la estoy dibujando por pedazos. ¿Listo? Pero para una mejor comprensión del ejercicio, yo voy a hacer que esta muestra tridimensional sea similar, ¿sí? Similar a esta muestra que nosotros tenemos acá, el diagrama de fases. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a suponer que en la parte superior está toda el agua y en la parte inferior está todo el sólido. De manera que aquí tendré todo el volumen de los sólidos acumulado en la parte inferior, ¿sí? Y en la parte superior vamos a suponer que tenemos todo el volumen de agua. Este volumen de agua va a ser igual al volumen de vacíos. ¿Por qué? Porque los únicos vacíos que hay en esta muestra es el agua, no hay aire dentro de la muestra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el ejercicio? ¿Cómo funciona el ensayo de consolidación? El ensayo de consolidación funciona de tal manera que nosotros, tal como lo mostré para la muestra bidimensional, nosotros sobre esta área, a través de la piedra porosa que le colocamos encima a la muestra, vamos a aplicar una carga distribuida. Y esa carga distribuida la vamos a llamar incremento de esfuerzo 1, ¿sí? Que es este incremento de esfuerzo que nosotros estamos aplicando acá, de 0.0649 la muestra. ¿Qué pasa después de que yo dejo ese incremento 1000 minutos? Que fue lo que me leyeron en el enunciado del problema. Después de esos 1000 minutos, ¿sí? Parte del agua ha salido de la muestra. Después de esos 1000 minutos, parte del agua ha salido de esa muestra. Y esa muestra ya no va a tener la altura inicial de 3.8, sino que una franjita pequeña, imaginémoslo así, de la muestra, que es agua, se ha salido de la muestra. ¿Cuánto es esa qué altura tiene esa franjita chiquita? Tiene 178. Por favor, quien me leyó el ejercicio o alguien adicional me dice en qué unidades está la lectura del cuadrante. Creo que está en 10 a la menos 4 centímetros, ¿no? O pulgadas, no me acuerdo. ¿Me podrían confirmar? Sí, en general, 10 a la menos 4 centímetros. 10 a la menos 4 centímetros. Listo. 10 a la menos 4 centímetros. Entonces, eso quiere decir que esa franjita que se salió cuando yo puse esta carga de 0.0649, esto si no me equivoco, que tampoco lo pregunté, debe estar en kilogramos centímetro cuadrado, ¿verdad?
¿Sí? Confírmeme, por favor. La lectura, Sí. la presión. La lectura. Eso quiere decir que cuando yo le aplico una presión de 0.0649 kilogramos centímetro cuadrado a esa muestra saturada durante 1000 minutos, la cantidad de agua que me va a salir, ¿sí? Va a ser en altura, va a ser igual a 178 por 10 a la menos 4, o sea, sería 0.0178 centímetros. La distancia esta, o la profundidad esta, o la cantidad de agua que sale de las muestras sale de la muestra saturada a través de la piedra porosa. ¿Listo? O sea que va a tener un cambio de volumen. Esto si lo llamáramos, si sumáramos estos dos, disculpen que tenga que ser tan maluco. Si sumara estos dos, me daría el volumen total. Entonces el volumen total va a cambiar. Llamemos a esto volumen total inicial. ¿Sí? Entonces voy a tener un volumen total 1, que va a ser el volumen total inicial menos el decrecimiento de volumen, ¿sí? Que es el volumen de la tapita de esta naranja que he sacado aquí, ¿sí? Que se me ha formado. ¿Listo? Entonces, esa es un poco como la mecánica de lo que está sucediendo. Estoy aplicando una carga, está saliendo el agua y se me está reduciendo. ¿Quién se me está reduciendo dentro de la muestra? El volumen de vacíos o el volumen de agua es el que está sufriendo. Los sólidos no pueden migrar por la presión que le estamos aplicando, no pueden pasar a través de la piedra porosa y por lo tanto, ¿sí? El volumen de sólidos va a ser siempre el mismo. ¿Listo? Entonces, eso es una primera cosa que quería que entendieran. Entonces, ahora vamos a ver que, cuánta agua y cuánto sólido en volumen, en centímetros cúbicos o en lo que fuera, hay dentro de esa muestra. Para eso tenemos que recordar nuestros viejos conocimientos de relaciones de gravimétricas y volumétricas. Entonces, tengo una relación volumétrica y gravimétrica en la cual un diagrama de fases de una muestra que solamente tiene agua y que tiene sólidos, ¿sí? Entonces, tengo que este es el volumen de vacíos o el volumen de agua, este es el volumen de sólidos, ¿sí? Este sería el peso del agua y este de acá sería el peso del sólido. ¿Listo? ¿Qué conozco de esta muestra? Conozco la variable G sub S, que la tengo acá, ¿sí? Conozco el peso inicial de la muestra, conozco el peso final de la muestra, puedo conocer su volumen total, ¿listo? Y ya, eso es lo que conozco de la muestra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen total. Entonces, el volumen total de la muestra va a ser el área de la muestra. Voy a colocarla acá como A sub M, sobre la altura del anillo. Voy a colocarle H, vamos a dejar la altura del anillo. Ahí está. Por la altura del anillo. ¿Cierto? Si el anillo tiene 3.8, el anillo encierra la muestra aquí y aquí. La muestra tiene la misma altura que tiene el anillo, 3.8 centímetros. ¿Listo? Multiplicada por el área transversal, que es esta área que tenemos aquí, de la muestra, que es 90.18, entonces obtendremos el volumen total. Entonces, esto va a ser igual a 90.18 no voy a colocar todo eso en centímetros cúbicos, 90.18 por 3.10 por 3.8, todo esto en centímetros cúbicos, esto está en centímetros cuadrados, esto está en centímetros. Por favor me dicen cuánto da esa multiplicación. 342.68. Entonces mi volumen total, 342.68
centímetros cúbicos. Me da mi volumen total. Ese es el valor. Listo. Entonces ya conozco mi volumen total. Voy a conocer cuánto es el peso del agua. ¿Sí? Este es el peso inicial de la muestra en estado saturado. Este es el peso final de la muestra en estado seco. Entonces el peso del agua va a ser igual al peso inicial de la muestra menos el peso final. ¿Sí? Aquí está totalmente saturado, aquí ya está seco. Entonces sería 645, ya saben que da en gramos, menos 477.8 en gramos. ¿Y eso nos da cuánto? $167.2. 167.2 gramos. ¿Listo? Bueno, voy a borrar aquí. Vamos a ponerlo desde acá, el peso del agua, 167.2 gramos. Ya sabemos que eso es en gramos. Ok. Listo. Entonces, señores, tercero, voy a calcular el volumen de agua o volumen de vacíos, ¿cierto? Para ello, tenemos que recordar que el peso unitario del agua, ¿sí?, en gramos, es igual a 1 gramo de fuerza sobre centímetro cúbico. Eso quiere decir que el mismo peso que tenga aquí, me va a ocupar un volumen igual en centímetros cúbicos. Porque recordemos que el peso del agua es igual al peso. El peso unitario del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. ¿Listo? Como ya conozco el peso del agua y como esto es una constante universal, yo puedo decir que el volumen de agua es igual al peso del agua sobre el peso unitario del agua. El peso del agua es, ya lo calculamos, 167.2 gramos y lo divido entre un gramo de fuerza por centímetro cúbico. De ahí yo tengo que el volumen de agua es igual a 167 centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces voy a borrar un poco acá. Hice muy pequeño ese diagrama de fases. 167.2. Este es igual al volumen de vacíos o volumen de agua. Listo. Ese 167.2 en centímetros cúbicos. Señores, hasta aquí vamos bien. ¿Está entendido todo lo que estamos haciendo? Sé que los dibujos están un poco enredados, me disculpan por eso. ¿Está claro? Chicos. Sí, ingeniero, está claro. Entonces me voy a sacar un recuadrito aquí para no irme tan abajo. Para no irme tan abajo. Cuarto punto, ¿cierto? Calculamos el volumen del sólido. El volumen del sólido es el volumen total menos
el volumen de vacíos o volumen de agua, ¿cierto? De aquí obtengo entonces que el volumen de sólido es igual a 342.68 menos 167.2. Todo esto lo tenemos en gramos. ¿Cuánto da eso? Y mientras tanto, yo voy a colocar en un diagrama de fases más grande los resultados. Entonces esto es 167.2 centímetros cúbicos. Esto nos dio... Ah, no, esos gramos. Hasta en los pesos. Este peso de acá, bueno, no se los dije, pero es 400. Lo que quedó después de seco, que fue 477.8. Después de que seque la muestra, lo que queda es puro sólido. Entonces este valor es 477.8 gramos. Listo. Este valor de acá es 167.2 centímetros cúbicos. Y este pedazo de acá es el que me tienen que decir aquí. Este resultado. ¿Cuánto dio? 175.48, ingeniero. Muchas gracias. Sí. Entonces tengo resuelto ya mi diagrama de fases. ¿Listo? Entonces, si no tienen preguntas hasta aquí, calculemos la relación volumétrica que nos interesa, que es la relación de vacíos. A esa relación de vacíos, calculada con la muestra inalterada, la vamos a llamar relación de vacíos inicial. Por eso le vamos a colocar el subíndice 0 en esta parte de aquí. Esa va a ser la relación de vacíos que tiene la muestra en estado natural. Entonces, esa relación de vacíos inicial va a ser igual, bueno, como toda relación de vacíos es el volumen de vacíos dividido por el volumen del sólido. Eso tendríamos, este es el volumen de vacíos, este que tenemos acá es el volumen del sólido. Listo. Entonces sería 167.2 centímetros cúbicos dividido por 175.4 centímetros cúbicos. ¿Y eso les da cuánto? 0.95. ¿Me regalas la siguiente cifra decimal, por favor? 3. 0.953. Listo. De pronto les difiere un poco con lo que les dio con lo que les da en el ejercicio, porque hemos recortado algunas cifras decimales en alguna parte. No sé dónde, pero de pronto es eso. ¿Listo? Entonces tenemos la relación de vacíos inicial. Entonces, nuestro problema ahora es que digamos que si el anillo que tenemos, vamos a meter otra cosa acá, si el anillo que tenemos tiene 3.8 centímetros de altura, ¿sí? 3.8 centímetros de altura. Entonces, vamos a determinar cuánto sería la altura de los vacíos y cuánto sería la altura de los sólidos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determinamos eso? Recordemos que la muestra no es bidimensional, sino que es tridimensional. ¿Ya? Y esta área acá arriba ocupa una cabida, o tiene una cabida de 90.18 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces yo puedo decir que
el área de la muestra, que ya sabemos que es 90.18 centímetros cuadrados, es igual, no, planteémoslo de otra forma. Yo puedo decir que el volumen de vacíos, ¿sí?, que es 167.2 centímetros cúbicos, es igual al área de la muestra por la altura de los vacíos. Sí queda claro, o sea, esta altura que tengo aquí multiplicada por 90.18 me tiene que dar el volumen de vacíos que es 167.2. Está claro esa parte, ¿verdad? Chicos, ¿está claro esa parte? Sí, Ok. Entonces, 167.2 centímetros cúbicos dividido entre 90.18 centímetros cuadrados me daría la altura de los vacíos. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? 1.85. Entonces, 1.85 centímetros es la altura de vacíos. ¿Cuánto sería entonces la altura de los sólidos? La altura de los sólidos es la altura total de la muestra, que es 3.8, menos la altura de los vacíos, que es 1.85. Y eso nos da en centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿eso da cuánto? 1.95. 1.95 es la altura de los sólidos. Y la altura de vacío es 1.85. Entonces ya lo tenemos en volumen y lo tenemos en alturas. Entonces, señores, después de yo aplicar la presión 1, que es de 0.0649 kilogramos por centímetro cuadrado, durante 1000 minutos, se me produce una deformación en la muestra, que voy a llamar deformación 1, de 0.0178 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería el volumen de vacíos 1? O sea, después de que se termine ese incremento de presión, va a ser igual al volumen inicial, ¿sí?, menos la reducción de volumen que se me produce en ese incremento, que lo voy a llamar reducción de volumen 1. ¿Cuánto sería la reducción esa de volumen 1? Esa reducción de volumen 1 sería el total del área de la muestra, que sería 90.18, porque se supone que toda la consolidación se produce en sentido vertical, ¿sí?, multiplicada por lo que se me deformó. ¿Cuánto se me deformó? 0. ¿Cuánta agua se salió de la muestra en altura? 0.0178 centímetros. Que es la tapita, que yo les decía, esta es la cantidad de agua que se sale durante el primer incremento y tiene una altura de 0.0178 centímetros. Esa es la cantidad de agua que se sale. Entonces, lo multiplico por 0.0178 centímetros. ¿Cuánto da eso?
Chicos, ¿cuánto da el producto ese? 90.18 por 0 puntos. ¿Cuánto? 1.61. 61. 58. 1.58. Entonces, ¿cuánto sería el volumen después? Ingeniero, no me da eso, me da 1.58. 1.58. Ah, Eso fue lo que coloqué, 1.58 centímetros cúbicos. ¿Sí? sí, ingeniero, sí. Ok. Entonces, el volumen de los vacíos al final de ese incremento de 1000 minutos ya no va a ser de 167.2, sino que va a ser 167.2, que es el inicial, menos 1.58 centímetros cúbicos. Ingeniero, y Dime. el agua que sale no es de 0.0178. Sí, es 0.0178. Bueno, entonces da 1.61. ¿Sí? A mí también me da eso, ingeniero. Y bueno, listo pues. Entonces, quitándole la rodaja esa de 1.61 centímetros cúbicos, el nuevo volumen, o no volumen, no, el volumen después de la aplicación de la carga nos da cuánto? 165.59. 0.59 centímetros cúbicos. Listo, ya tenemos el volumen después de aplicarle esa carga durante 1000 minutos, esa presión durante 1000 minutos. Esto es un 6, parece un 0. Entonces, señores, calculo ahora la relación de vacíos que me queda después de que esa agua se salió. La relación de vacíos ahora va a ser igual al volumen de vacíos 1 sobre el volumen de sólidos que no cambia durante toda la prueba. ¿Listo? Entonces voy a tener que ahora mi relación de vacíos va a ser 165,59. No voy a ponerle unidades, ya saben que es en centímetros cúbicos y que la relación de vacíos es adimensional porque es un volumen sobre otro volumen, sobre 175.4, que es el volumen de 48, que es el volumen de los sólidos. ¿Y eso nos da cuánto la relación de vacíos? 0.9 ¿qué? 94. 44. 94. Ajá. 94. Pasaron la tercera cifra decimal, por favor. Pero no. 4. Ok. 94, 4. Vale, gracias. ¿Listo? Entonces ya ahí tenemos la siguiente relación de vacíos. Para la siguiente tengo que hacer lo mismo. Ya no le voy a aplicar 0.0649, sino que la presión que se va a ejercer sobre la muestra es de 1. Ya lo tenemos, 29, 0.129. 0.129, ¿sí? Entonces ustedes tienen que reemplazar. Bueno, la deformación que da es 279, si no me equivoco. La deformación que ahora da para el segundo incremento sería 0.0279. Y ustedes ese valor de 0.0279, este que tenemos aquí, el señor que tiene la pitadera, por favor, la reemplazamos aquí, ¿sí? La reemplazamos ahí y recalculamos todo. ¿Qué vamos a obtener entonces? La relación de vacíos 2. Y después la reemplazamos al tercero. Ojo, siempre muchachos parten de aquí, de los 167.2. Todas las medidas son tomadas desde el inicio, no son
tomada posterior a la medida anterior. Es decir, nosotros le ponemos una carga de 1000 minutos, se deformó primero 179 centímetros, ¿sí? Y después esta medida que tenemos de 0.0279 es con respecto a la medida inicial, no con la medida anterior que es de 0.179. ¿Listo? Realmente lo que se deforma después de los segundos 1000 minutos sería el valor de esta lectura menos la lectura anterior, pero siempre tenemos que tomarla desde el valor inicial. ¿Listo? Desde el valor inicial. O sea, este valor no cambia aquí dentro de esta ecuación. Entonces, señores, un poco esta explicación que les doy, ya ustedes, hay como 5 o 6 incrementos más, ya ustedes pueden calcular los siguientes incrementos y hacen su gráfica. Esta explicación que les doy es para que vean físicamente lo que está ocurriendo dentro de la muestra cuando estamos aplicando la carga, la presión sobre la muestra. El agua está saliendo a través de las piedras porosas y el volumen de agua se va reduciendo. Y es lógico que a medida que coloque más presión, ¿sí?, vaya saliendo una cantidad adicional de agua, ¿sí?, en adición a la anterior. ¿Por qué? Porque eso es una cosa lógica. Si yo tengo una esponja llena de agua y le hago un esfuerzo pequeño, va a salir una cantidad pequeña de agua. Pero si ya le hago un esfuerzo mayor a esa esponja, la cantidad de agua que va a salir va a ser superior. Hasta que se equilibre la cantidad de esfuerzo que estoy aplicando a la muestra con la cantidad de agua que ha salido. La cantidad de agua que sale, ¿sí?, es la cantidad de agua que equilibra el esfuerzo que estoy aplicando. Asimismo, en un edificio, si yo coloco una casa de 2 pisos, el agua que va a salir es poca en comparación con si coloco un edificio de 20 pisos. La cantidad de agua que va a salir es superior. Entonces, la deformación que va a sufrir el estrato de arcilla, que es de lo que estamos hablando, ¿sí?, va a ser mucho mayor para una construcción de 20 pisos que para una vivienda de 2 pisos. Estoy hablando como si tuvieran la misma cimentación. Entonces, de eso se trata. Digamos que esta es la forma larga de hacer el ejercicio, pero siempre se los explico porque me gusta que tengan una comprensión de lo que ocurre, ¿sí? Hay una forma más corta de hacerlo, que es lo que es como les voy a explicar ahora. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta aquí, con mucho gusto se las hago. Me voy a enviar esto para enviárselo ahora. A ver si ya tengo el teléfono encendido. Ahora se los envío. Se los envío al grupo de WhatsApp. La hoja. La va súper enredada esa. O no me llega, vamos a ver qué pasa. Ah, listo.
Bueno, ya se las envío. Listo. Por WhatsApp. Entonces voy a eliminar este borrador, voy a abrir uno. Entonces, ¿cómo es la forma fácil? Aquella era simplemente para que entendieran geométricamente, físicamente, lo que estaba ocurriendo. Entonces, en clases anteriores, nosotros habíamos demostrado, ¿sí?, que si hacemos una comparación entre el estrato y la muestra de suelo, nosotros podíamos obtener una proporcionalidad tal que la relación de vacíos sobre 1 más la relación de vacíos inicial de allí partimos para determinar el asentamiento por consolidación tanto en muestras normalmente consolidadas como preconsolidadas. Eso era igual, o existía una proporcionalidad con H con delta de H sobre H. Esta es la proporcionalidad de la cual partimos. ¿Listo? Entonces, señores, lo que yo quiero calcular aquí es cuánto cambia la relación de vacíos. Entonces, de la de espejo, este valor ya lo calculamos anteriormente. No voy a repetirlo, nos dio 0,953. ¿Sí? Entonces se vuelve una constante. Este valor de la altura ya la conocemos. Es altura total. Entonces, para la muestra es de 3,8 centímetros. ¿Listo? Entonces también es constante, de manera que todo esto, este valor, se nos hace una constante y lo único que vamos a variar es este valor, el delta de H, que para nuestro primer caso era 0,0179 centímetros. ¿Listo? Entonces, una constante, dividan 1. Esta constante sería 1 más E sub 0 sobre H, daría 1,953 sobre 3,8, eso es constante. Es centímetros arriba y centímetros abajo, entonces es adimensional. ¿Cuánto daría esa constante, por favor? Chicos, Eso da 0,51, profe. cerrado. Tiene que ser muy aproximado. 0,51, ¿qué? 0,5139,47. Bueno, entonces guarden eso en su calculadora. $39,47. Listo. Entonces, si yo quiero calcular el E1, ¿sí?, será igual al valor de la primera lectura, que es 0,0179, por 0,513947. Ya saben que esto es constante. Esta constante da en centímetros a la -1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1 centímetro. Entonces ese centímetro a la -1 multiplicado por este centímetro de acá, del 0,079, hace que las relaciones de vacíos den adimensionales. ¿Cuánto da ese valor, señores?
9.19 por 10 a la menos 3, ingeniero. 9 puntos. Esto 19 es delta de 1. 9.19 por 10 a la menos 3. Ok. Entonces, como tenemos que la relación de vacíos inicial, bueno, ya lo había colocado en alguna parte, ¿no? Sí, es 0,953, acá está. Entonces, ahora sí, la relación de vacíos 1 será igual a la relación de vacíos inicial menos el decrecimiento de relación de vacíos. Entonces sería 0.953, que es el valor inicial, menos lo que se redujo la relación de vacíos, 9.19 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Eso le da como 0.94 algo, que nos dio el valor por la otra. ¿Cuánto le da? 53. 0.9438. Bueno, les dio en la otra 0.944. ¿Está bien? Entonces, de esta manera es más fácil, pero no se tiene una comprensión física de lo que ocurre en el ensayo. Entonces, hagamos otro, delta de E2, entonces sería el siguiente valor, que es 0, que es 0.0279, multiplicado por la constante, que es 0.513947, ¿sí? Con todo eso, y después entonces calculan el E2, que sería siempre partiendo desde el original, el E0, porque la lectura siempre se toma desde el inicio, menos el delta de E2. ¿Cuánto da el delta de E2? Ingeniero, no es 0,0179. No, ya estamos en el segundo. Este es el segundo incremento. Creo que me dijeron que era 279. En la tabla, el segundo valor de deformación es 279 por 10 a la menos 4. ¿Sí lo viste? ¿Sí lo viste, Sebastián? No, ya veo. En la tabla del ejercicio. En la tabla del ejercicio. Ah, ya, entendí. Ok. Ya estamos en la segunda ya. Relación de vacíos. ¿Cuánto da el delta de E2? $0.01433. 0.01433. ¿Así? Entonces, este valor sería 0.9553 menos 0.01433. ¿Listo? Cero punto 9386. Ok. 93 más. ¿Listo? Y así los hacen todos. ¿Listo? Y construyen su gráfico. Después de que ya tengan todas las relaciones de vacíos, lo que tienen que hacer es colocar las relaciones de vacíos acá y el logaritmo de la presión acá. Ojo, vuelvo y repito, no es que le vayan a sacar logaritmo, sino que esta escala la hacen logarítmica, ¿sí? Se meten acá en formato de eje, ¿sí? En el formato de eje, y allí aparece valores en orden logarítmico. Y listo. Esos La son los gráfica la transformes. podemos hacer en C. Sí, claro. Si quieren, la hacen a mano primero, pero la pueden hacer. Acuérdense que si la hacen a mano, ¿sí? Esas gráficas tienen unos ciclos, ¿ya? Tienen unos ciclos. Y las gráficas logarítmicas,
tal como debieron explicarle en materiales de ingeniería cuando vieron granulometría por allá, ¿sí? Los ciclos varían en funciones, en potencias de A10, ¿correcto? Funciones en potencias de 10. Entonces, si aquí tenemos que la carga más pequeña es de 0.0179, no, esa es la deformación. Esa es la deformación. La carga más pequeña que me dieron aquí fue 0.0649. 0.0649. Y esos ciclos varían en potencias de 10, entonces esta carga estará entre el ciclo de 0.01, ¿sí? Y el siguiente ciclo que es 0.1. Ahí estaría ubicada esa carga. ¿Cuánto es la máxima carga que aparece en la tabla? 8 y pico. 8.32. 8.32. Entonces 8.32 está en el ciclo de potencias de 10 entre 1 y 10. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos ciclos necesitaré? Necesitaré el ciclo de 0.01, el ciclo de 0.1, el ciclo de 1. ¿Sí? Así. Ah, y el de 10. Y el ciclo de 10. O sea que necesitaría una tabla que tenga 3 ciclos. ¿Listo? Entonces acá pongo 0. Aquí vendría el valor de 0.01. Aquí. En este de aquí vendría el valor de 0.1. Este valor sería 1 y este valor sería 10. ¿Listo? Y recuerden que esto tiene unas 9 líneas auxiliares aquí entre ciclo y ciclo, ¿ya? Pero que a diferencia de la aritmética no tienen la misma distancia. Esa es la gracia de las hojas, en este caso semilogarítmicas, porque esta escala de acá es aritmética, ¿sí? Y esta escala de acá es logarítmica. ¿Listo? Entonces las escalas logarítmicas no tienen la misma distancia entre punto y punto. De manera que la siguiente línea, que sería esta, equivaldría a 0.02, ¿sí? O sea, variaría con respecto a este valor de ciclo. La siguiente sería 0.03, así hasta llegar a 0.09 y después vendría el valor de 0.1. Ya en este ciclo, los valores no varían en este rango, sino en este rango de acá. Entonces, la segunda línea sería 0.2, la tercera sería 0.3 y así. En este rango ya no variarían de punto algo, sino que varían de 1 en 1. Entonces, esta sería 2, esta sería 3 y esta sería 4. Esa es la historia esa es la forma cómo funcionan estas escalas semilogarítmicas. ¿Listo? Creo que eso lo mostré en el ensayo de consolidación. Entonces, si utilizan la escala semilogarítmica, si utilizan una hoja sólida, entonces tienen que tener en cuenta eso. Si lo grafican en Excel, lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que darle un formato al eje de las abscisas para que se los convierta en escala logarítmica. ¿Ok? Para que se los convierta en escala logarítmica. Eso es lo que habría que tener en cuenta allí. Entonces, eso es con respecto al ejercicio 1. Ya saben cómo es cómo es la metodología, cómo hay que hacerlo prácticamente. Entonces lo realizan y hacen su gráfica. ¿Preguntas al respecto, muchachos? De esta manera es más fácil. Pero de esta manera no queda totalmente comprendido la parte física del ejercicio.
Ahí le envié ya esta parte de la hoja de cálculo. Listo. Después tienen que calcular la presión de preconsolidación. Voy a volver a repetirles aquí cómo se hace eso. Después que ya tienen la gráfica, la gráfica que van a hacer con los datos anteriores, ¿sí? Esa gráfica les tiene que dar una gráfica de este tipo. ¿Listo? Y entonces, ya saben que para calcular la presión de preconsolidación, vamos a hacerle un recorderis, buscan el punto de máxima inflexión. Es lo primero que tienen que hacer. Por ese punto de máxima inflexión tiran una tangente. Eso a mí nunca me va a quedar tangente, pero ustedes esto lo tienen que imaginar. Una tangente por ese punto de máxima inflexión. Posteriormente a eso, construyen una horizontal. ¿Sí? Como cuarto, esto sí lo voy a hacer en el color, esta parte recta de la curva virgen. La curva virgen, la parte recta, son las presiones que no ha soportado el suelo. Entonces la curva virgen la proyecta. Ok, me faltó antes de eso. Me faltó hacer la bisectriz. Este sería el punto 5, el 4. ¿Sí? Y ahora sí, prolongan hacia atrás la curva virgen. La prolongan hacia atrás. Y en el punto donde se corte la bisectriz con la prolongación hacia atrás de la curva virgen, ahí leen el valor de la presión de preconsolidación. Este sería el punto, fue por 4, el quinto. Prolongar atrás la curva virgen. Y entonces, este sería el 6. Que sería leer prácticamente aquí en el punto de intersección entre la curva virgen y la bisectriz, leer el valor de presión en la intersección de la curva virgen de la prolongación hacia atrás de la curva virgen y la bisectriz. Y esa sería la presión de preconsolidación. En otro ejercicio posterior, creo que como el 6 o el 4, no me acuerdo,
les dan los valores necesarios para poder calcular la relación de vacíos, perdón, la presión inicial, la presión de confinamiento inicial. Entonces ya saben que teniendo ese valor de presión de confinamiento, ustedes la van a comparar con la presión de preconsolidación. Si son parecidas, similares, ¿sí? La arcilla está normalmente consolidada. Si la presión de preconsolidación es mucho mayor que la presión inicial, entonces la arcilla está preconsolidada. ¿Listo? Para eso hacemos esto que se llama la construcción de Casa Grande. ¿Listo? Esta metodología, esos 6 pasos. Ingeniero, Sí, cuéntame. para el próximo punto, cuando nos dicen que hallemos el índice de compresibilidad volumétrica, ¿cómo haríamos ahí? Okay. Y nos dicen que es con los datos del ejercicio anterior, o sea que es con este. Sí, todos los datos vienen concatenados Sí, entonces, en esa parte del ejercicio que está. Entonces, el índice de compresibilidad volumétrica es una variable muy importante, inclusive permite calcular asentamientos de una forma, digamos, que conexa con la parte de consolidación. Entonces, el módulo de compresibilidad volumétrica, ¿sí? Primero hablemos del otro. Primero hablemos del otro, hablemos del módulo de compresibilidad. Era sub B, que es el módulo de compresibilidad, es una pendiente entre el cambio en la relación de vacíos sobre el cambio en la presión. Y ojo que no estoy colocando en el logaritmo de la presión. ¿Listo? No estoy colocando. Entonces, el módulo de compresibilidad es una expresión totalmente aritmética, ya sin meter escalas logarítmicas, de la variación de la relación de vacíos con respecto a la presión. Entonces, digamos que este módulo lo puedo obtener, ¿sí? Como S0 menos S1 o cualquier E, ¿sí? Sobre, digamos que el valor de la presión 0 menos la presión 1, ¿sí? Entonces, como tú tienes valores, bueno, yo se las hemos representado como incrementos de presión, entonces se las voy a colocar como incrementos de presión. ¿Listo? Entonces, esto lo tienes en la tabla, ¿sí? Y esto es lo que estás calculando en el primer ejercicio. ¿Vale? Entonces, así calculas el módulo de compresión, de compresibilidad. Es una diferencia de relaciones de vacío sobre una diferencia de presiones. Por ejemplo, claro que hay que calcularlo es para la curva virgen, entonces no lo tendríamos, ingeniero, ahí no cuando tenemos me los valores. dice Uh-huh. que yo estime la presión máxima de la sobrecarga, ese valor lo tendríamos que poner nosotros o con, disculpe. Es este valor que estás calculando aquí, que les acabo de decir cómo lo calculan. Ok, es que ahí se me fue el internet. Bueno, ya. Vale. Entonces, este es el módulo de compresibilidad, es una diferencia de relaciones con respecto a una diferencia de presión. No lo calculo porque después me lo van a calcular mal. No se puede calcular con los valores que nosotros tenemos porque no estoy seguro que ellos pertenezcan, que esos valores que tenemos, ¿sí? Esos valores que tenemos muy seguramente van a estar por acá, los que calculamos. Fíjate, los que calculamos para .0179 y .0279 van a estar por acá.
y yo necesito que los valores con los que ustedes calculen ese módulo de compresibilidad estén en esta zona de aquí, estén en la zona de curva virgen. Entonces, con 2 punticos, cuando hagan la gráfica se van a dar cuenta, con 2 punticos que saquen de la parte recta de la curva, ¿sí? Ustedes toman los valores. Esto es una gráfica de presión contra relación de vacíos. Entonces, ustedes cogen 2 punticos de aquí y calculan el módulo de compresibilidad para la parte recta. Con la formulación, esta que les estoy dando acá. ¿Listo? Es simplemente calcular esa pendiente, pero sin el logaritmo, ¿verdad? Sin relación logarítmica. Acuérdense que cuando calculamos el C sub C, que es el índice de compresibilidad, ¿sí? Ese C sub C nos daba el C sub C era delta de E, ¿sí? Sobre delta de los P, de la presión, del logaritmo del esfuerzo. ¿Listo? Entonces, finalmente, él nos daba que C sub C era delta de E sobre el logaritmo. Si teníamos 2 valores, entonces digamos que sea sigma 0' más el incremento de presión sobre sigma 0'. ¿Listo? Aquí es con el logaritmo. ¿Listo? Esta es una representación, es lo mismo, pero en representación aritmética. Es decir, no hay que sacarle el logaritmo. Eso es el módulo de compresibilidad. ¿Listo? En el libro que les recomendé que descargaran, el de Peck-Hanson-Thornton, ahí aparecen todas esas formulaciones. Y lo otro que les piden es el módulo de compresibilidad volumétrica, que con este sí se pueden calcular asentamientos, que tiene notación MB. Entonces, el MB es el A sub B, ¿sí? Como es volumétrica, lo divido entre el volumen de la muestra. El volumen de la muestra está representada por 1 más E sub 0, como hemos visto desde el inicio de este tema. Entonces, esto no será más que E sub 0, bueno, vamos a colocarlo mejor así, 1 sobre 1 más E sub 0, multiplicado por E sub 0 menos E sub 1 sobre sigma. Como se lo he colocado así, se lo voy a colocar acá también. Listo. Y así calculamos el módulo de compresibilidad volumétrica. Listo. Esa es la formulación. Entonces, como ya usted tiene el valor de E sub 0, que es 0,953, simplemente vuelven y toman 2 valores de la curva, 2 puntos de la curva virgen, toman sus coordenadas y con eso calculan el módulo de compresibilidad volumétrica. Mediante el módulo de compresibilidad volumétrica, como les estaba anotando, también se pueden calcular asentamientos. Entonces, los asentamientos calculados con el módulo de compresibilidad volumétrica van a ser el módulo de compresibilidad multiplicada por la altura del estrato y multiplicado por el cambio de presión que va a ocurrir dentro de la muestra. ¿Sí? De esa manera también podemos calcular asentamientos en las arcillas que sufren consolidación. ¿Listo? Porque eso es lo que él está representando. Cómo cambia la relación de vacíos respecto a cómo cambia el esfuerzo. ¿Listo? Al nosotros multiplicar acá por el esfuerzo, estamos cancelando los esfuerzos acá, nos queda en función de relación de vacíos que son adimensionales, y las unidades que entrarían a jugar ahí serían las unidades en que metiéramos la altura del estrato. ¿Sí? Eso es
con respecto al módulo de compresibilidad y de compresibilidad volumétrica. Yo creo que con esas aclaraciones ya pueden hacer todos los ejercicios. Ingeniero, Dime. entonces la permeabilidad la tendríamos que calcular en función al coeficiente de consolidación y a la compresibilidad volumétrica, ¿verdad? Pero Sí, usted no nos ahí había aparece. dado esa fórmula ahí. Ok. Eso es para calcular las permeabilidades. No me había detenido en eso porque no hace parte de calcular la, el asentamiento, que es lo que me interesa aquí. Le piden el ejercicio calcular. Sí, ingeniero, en el ejercicio 5 nos pide el coeficiente de confinamiento y de consolidación, perdón, coeficiente de Sí. consolidación y la permeabilidad. Ok. Vamos a explicarle primero el cálculo del coeficiente de consolidación que es necesario para posteriormente calcular la permeabilidad. Vamos a ver si nos da el tiempo. A ver si ya me mandé esto. En uno de los videos no les expliqué cómo calcular el coeficiente de consolidación. Sí, claro, sí. Ok. Pero yo le quería preguntar algo y era que la fórmula que usted nos dio no estaba en función de la permeabilidad, sino una fórmula diferente. Entonces, ¿cuál sería la más recomendable o qué pasa con esto? No, es que tú tienes que calcular primero el coeficiente de consolidación. Primero tienes que calcular el coeficiente de consolidación. Entonces, ya en la otra parte del ejercicio, en la cual ustedes van a tener tiempo, que es en escala logarítmica, contra la deformación, ¿sí? Entonces, ahí después les da, el ejercicio les da otra tabla para hacer ello. Entonces van a hacer una curva con esos datos, que es una curva así. Aquí van a tener el logaritmo del tiempo, acá van a tener las deformaciones, o las lecturas del cuadrante. Algo que no se les vaya a olvidar, esta escala es en orden inverso. ¿Listo? Los valores más pequeños van a estar acá arriba y los valores mayores van a estar acá abajo. ¿Listo? Eso también se los hace Excel. Se mete en el formato del eje de las ordenadas y le dicen valores en orden inverso y él digamos que se los invierte, se los trastoca inmediatamente. Y simplemente es colocarle a este la escala logarítmica, colocarle a este la escala inversa y meten los valores de los números que les da la ecuación y él se los grafica. Y él se los grafica. Entonces, señores,
explicamos en el video más bien es así la gráfica, que esta parte recta de aquí, ¿cómo se llama? ¿Qué parte de la consolidación es? Vamos a ver si se acuerda. Esta parte recta final, ¿qué tipo de consolidación es? Eso me indica El caso 2, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es? Es la parte del caso 2. No, esto no tiene nada que ver con los casos. Esto ya es otra gráfica diferente. Esta es la consolidación secundaria. La parte recta de esa curva. Esta otra curva diferente. Esta es la curva de consolidación. Aquella es la curva de compresibilidad. Entonces, para esta parte de aquí, como sabemos que la consolidación primaria es esta parte de aquí, la que no es recta, entonces lo que hacemos es, si este es el 100% de la consolidación primaria, buscamos un punto cualquiera, después de hacer la gráfica, en el que se haya producido menos del 50% de la consolidación primaria. Un punto donde se haya producido menos del 50% de la consolidación primaria. Y ese valor lo vamos a llamar T1. ¿Listo? Después hasta T1 que tenemos aquí, vamos a borrar esto acá, bueno, voy a ponerlo más abajo. Después a ese T1 le sacamos la cuarta parte y obtenemos otro punto que se va a llamar T1 cuartos. Simplemente este tiempo de aquí, si es un minuto, lo divido en T4, entonces me daría 15 segundos. ¿Listo? Y aquí por T1 cuartos voy a ubicar el punto en la gráfica. ¿Listo? La diferencia de ordenadas entre T1 y T1 cuartos lo voy a llamar A. ¿Sí? Y ese mismo valor de A se lo voy a sumar acá. Este mismo espacio, este mismo segmento aquí, lo sumo imaginariamente acá. Muchas veces da por fuera de la curva. Digamos que es así. Muchas veces da por fuera de la curva. Entonces, este punto donde da... déjame quedar afuera de esto aquí. Entonces, primer paso. Busco un punto T1 en el cual no se me haya producido el 50% de la consolidación aún. Ahí ya me quedó mal. Voy a repetirlo todo. Entonces esta es mi curva. Aquí ya viene la consolidación secundaria, que es la parte de esta recta. Entonces esta parte de acá va a ser mi consolidación primaria. Busco un punto T1 donde no se me haya producido todavía, digamos que la mitad de la consolidación primaria sea este punto de aquí. Busco un punto antes de eso. Eso es lo primero que hago, calcular un punto T1 donde no se me haya producido menos del 50% de la consolidación primaria. Después saco T1 cuartos, que es dividir ese tiempo entre 4. Sería la segunda parte del trabajo. La diferencia de ordenada entre T1 y T1 cuartos me va a dar A. ¿Sí? Ese mismo valor que tengo de A lo sumo acá arriba.
otra A, ¿sí? Y por ahí dibujo la línea azul, esa que tengo ahí. Puede que me dé por fuera de la curva. A esa línea la voy a llamar la línea del 0%, el grado de consolidación del 0%. ¿Listo? Esa es la línea donde comienza mi proceso de consolidación. ¿Listo? Y después tomo el punto de máxima inflexión aquí, donde la consolidación secundaria se vuelve, primaria se va transformando en secundaria. ¿Sí? Esta sería la parte 1 del punto de máxima inflexión. Y por ese punto de máxima inflexión dibujo una tangente, que sería el 2. Y después la parte recta la prolongo hacia atrás, que sería el 3, la prolongación hacia atrás. Donde se corten la tangente y la prolongación hacia atrás, por ahí dibujo otra línea. Otra línea horizontal. Esa me va a representar el grado de consolidación U del 100%. Entonces, la consolidación primaria para ese incremento de presión se me produce entre esas dos líneas. ¿Listo? Son las 7:58, vamos a dejar hasta aquí. Ahora a las 10:30, ¿sí? Damos la otra clase y termino de explicar el coeficiente de consolidación y cómo se calcula el coeficiente de permeabilidad con el sello de consolidación. Listo. Y si tienen preguntas, las resolvemos. Que tengan un buen día, muchachos. Igualmente, ingeniero.